Y ahora, sin más presentación, nuestro hermano Isabel Simpson con el mensaje que salva. La enseñanza de la noche de hoy se encuentra en Mateo 27. Vamos a estar viendo los primeros versículos del 1 al 10. Según el CDC, que es la principal agencia de salud en los Estados Unidos, alrededor de unos 50 millones de personas se suicidan al año, más o menos, en los Estados Unidos. Y no es que la cifra realmente sea tan alta, porque la población es inmensa, porque, por ejemplo, el aborto son 1 millón al año. Pero lo interesante de esta cifra de los 50,000 es de que la cifra de homicidios al año en Estados Unidos son como unos 20,000. O sea, lo que quiere decir que es casi 3 veces más frecuente que la persona se quite su propia vida a que le quite la vida a otro. Es algo un poco raro, pero esos son los números. Y Estados Unidos ni siquiera se encuentra entre los primeros países con tasas altas de suicidio. Según los psicólogos y los psiquiatras, la gente en estos tiempos se quita la vida mayormente por temas de depresión, y siempre empujado o relacionado mucho con el abuso de la sustancia, que siempre ha existido, porque abuso de sustancia, desde al otro día que Adán y Eva pecaron, ya la gente descubrió el alcohol y el vino. Pero en estos tiempos la tecnología ha hecho que sea un poco más accesible y un poco más dañino, y esto influye mucho en las personas que se quitan la vida. También hay algunos, sobre todo de edades avanzadas, que se quitan la vida por este concepto de reunión. Ellos se perdieron un ser querido, se sienten solos, quieren reunirse en la otra vida con su familiar. Algunas religiones también que predican una doctrina un poco peligrosa en cuanto a esto es en la reencarnación. Y muchas personas también se quitan la vida porque quieren reencarnar en la próxima vida tener una mejor vida, y también es algo que impulsa a las personas a cometer este crimen. Pero en la Biblia hay dos ejemplos clásicos de suicidio, que es el que quiero ver en esta noche. Y es un concepto que se llama retribución, donde la persona ha cometido algún pecado tan grave, se siente tan culpable, la conciencia no lo deja tranquilo, y ellos piensan que merecen el castigo, que es la muerte, y por eso se quitan la vida. El primero está en el Antiguo Testamento y el segundo se encuentra en el Nuevo. Hay muchas personas que creen también que lo de Saúl y el escudero es lo mismo, pero realmente eso fue más bien una estrategia militar para que el enemigo no se apoderara de ellos y abusara. Pero suicidio como tal, como concepto, el primero es Ahitofel en 2 Samuel 17:23. Dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa en su ciudad, y después de poner la casa en orden, se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y para los que no conocen la historia, aquí lo que estuvo pasando es que cuando Absalón se subleva, Ahitofel, que es amigo de David, lo traiciona, da consejo para que lo capturen, y cuando él ve que las cosas no van a funcionar, tanto es la culpa que de haber traicionado a su amigo, a David, que decide quitarse la vida. En el Nuevo Testamento, el ejemplo clásico que vamos a ver en el día de hoy, el título del mensaje es la muerte de Judas. Es igual que Judas traiciona a Cristo, y tanto es el peso de la culpa que siente que merece esta retribución, merece este castigo, lo peor que puede pasar, que es la muerte. Y desde el punto de vista teológico, sabemos obviamente que esto es un pecado. El 6º mandamiento dice: no matarás. Esto es un pecado, es un crimen contra uno mismo, es un crimen, es un pecado en contra de Dios. Y hay un consenso teológico bastante interesante respecto a esto. A pesar de que las personas caen en depresión o utilizan esta idea de castigarse ellos mismos, están sufriendo mucho. En el fondo de muchos de estos suicidios
lo que se encuentra es una rebelión en contra de Dios. O sea, uno cuando hace esto, uno está usurpando el lugar de Dios porque Dios es el único que da vida y quita vida. Entonces tú simplemente, sea la situación en que estás, tú no consideras o tú no aceptas la vida que Dios te dio, y tú no estás de acuerdo con las circunstancias en que te encuentras y una manera de subconsciente o consciente de sublevarte contra tu creador es, bueno, yo no acepto la vida como es y yo decido eliminarla. O sea, es un crimen grave de rebeldía en contra de Dios porque usurpa su soberanía. Ahora, en caso de Judas, es una culpa inmensa que siente. Fíjense que es bastante increíble o interesante lo que él hace, porque Judas es una persona que estuvo con Cristo 3 años, viviendo con él. Entonces, esto me dice a mí que Judas jamás creyó en Jesús. Porque si él hubiera creído en Jesús en algún momento, o sea, Judas nunca creyó, a pesar de haber visto los milagros, las enseñanzas, estamos hablando de casi 3 años. Y esto no tuvo ningún impacto en este hombre. Él nunca creyó que Cristo podía perdonar pecados. Porque si hubiera creído de que Cristo hubiera perdonado pecados, por mucha culpa que hubiera sentido, ¿a dónde hubiera ido Judas? A los pies de Cristo. Pero Judas no parece haber sido creyente. Y este pasaje se encuentra en el medio del juicio de Cristo. Pareciera ser como que se está relatando el juicio judío, luego el juicio romano, y en el medio, Mateo como que pone esta historia. Y no lo hace simplemente para contarnos la historia, como que para que te enteres lo que pasó, no. Y tal vez aquí eso no es muy relevante, ¿no? Sí lo es, porque el propósito que tiene Mateo es otro, y es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces Mateo 26 termina con el juicio de Dios, de Jesús ante el concilio. Si se lee el capítulo, usted puede ver todas las cosas que ocurrieron ahí, lo que le hicieron a Cristo, los abusos, le dieron golpes. Todo este juicio que ellos celebraron fue ilegal desde el principio hasta el fin. Los principales judíos ahí no hicieron nada bien. Primero, no tenían ninguna acusación legítima en contra de Cristo. Le pagaron a testigos falsos los sobornaron para que dieran testimonios falsos. Se celebró de noche, y eso era prohibido hacerlo de noche, en la casa de Caifás, y eso debía haber sido en el salón de juicio en el Sanedrín. O sea, todo lo que hicieron ellos aquí fue ilegal desde el principio hasta el fin. Entonces, en Mateo 27, quieren como que arreglar un poco lo que pasó. Entonces ellos realizan un juicio bastante rápido. Y ya la decisión se había tomado a la 1 de la mañana a las 3 de la mañana. Ellos habían tomado la decisión ya. Pero se levantan temprano en la mañana a hacer un juicio rapidito ahí en el Sanedrín, antes que el pueblo se despierte, porque las personas también están atraídas a Cristo y no quieren que se forme un problema. Entonces ellos hacen algo rapidito por la mañana para legalizar una cosa que es ilegal completa. Y dice así, el verso 1: Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo dispusieron contra Jesús un plan para entregarlo a muerte. Y Marcos agrega que dice, todo el Sanedrín. Fue un voto unánime, rápido para salir de este problema. Y Lucas inclusive dice que lo llevaron ante el concilio, no fue en la casa de Caifás, fue ante el concilio por la mañana. Verso 2. Lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. O sea, la sentencia había sido matarlo. Pero ellos tienen un problema, ellos no tienen autoridad. Inclusive ellos muy críticos cuando se le dan a Pilato le dice, ustedes resuelvan ese problema. Y dice, no, pero nosotros no podemos, queremos matarlo, pero no podemos. O sea, ellos no tienen autoridad porque están bajo ocupación romana. Entonces ellos lo llevan a Pilato. Pilato es el gobernador, el que está gobernando la región desde el 26 después de Cristo hasta el 33. O sea, viene siendo en todo el ministerio de Cristo, este es el gobernador romano que tienen. Y algunos piensan que cuando ellos lo llevan a Pilato se encuentra en su palacio ya lejos, a la salida de Jerusalén, pero yo pienso que se encuentra bien cerca ahí en la fortaleza Antonia, porque son las Pascuas y por tema de alboroto, de control de todos los peregrinos que hay,
ellos habían construido ahí mismo, cerca del templo, ahí cerca no, pared con pared del templo, inclusive unas escaleras iban desde la fortaleza para que los soldados pudieran entrar directamente al patio del templo. Y ahí se encontraba Herodes, y ahí fue donde ellos lo llevaron. Ahora, según la ley judía, cuando tú sentenciabas a alguien a muerte, tú tienes que esperar un día, porque eso era una protección en contra de las personas que tal vez habían sido acusadas ilegítimamente. Matar a un inocente, hacer una sentencia de muerte y el mismo día ejecutarla, eso no era algo que se podía hacer. Hay algunos historiadores que no concuerdan, dicen que no, que realmente eso se puso por escrito 200 años después. Y que puede ser que en ese tiempo, aunque sí se podía hacer de esa manera o era ley, no estaba escrita. Pero al final, la historia es que lo normal en la región era que tú esperaras. El día del veredicto era hoy, un día por medio, y al tercer día es que tú podías ejecutar al prisionero. Bueno, esto es algo que también ellos hacen completamente mal, pero alguna gente dicen que fue una excusa, como eran las Pascuas, y había mucho alboroto, había que salir rápido de este problema. Pero es completamente falso. Dice Deuteronomio 16, 18. Dice, los jueces, instrucciones que dan Dios, los jueces y oficiales podrán en todas sus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y dice más adelante, Deuteronomio 19, 16, cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiese acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. O sea, los testigos falsos tenían que recibir el castigo por el cual ellos habían acusado a la persona falsamente. Entonces dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que lo había entregado, o el traidor, viendo que era condenado, esta es la escena. De alguna manera Judas, después de haber lidiado a los soldados a capturar a Cristo en el huerto, de alguna manera él parece que los sigue, bajan el monte, entran al patio de la casa, no se sabe si entró al patio o no, dónde se quedó, se hizo como Judas y Pedro, Juan y Pedro, pero lo que sí se sabe, y dice aquí, es que él lo vio. Cuando ellos lo están llevando a los romanos, Judas lo ve. Y lo más seguro es que Cristo también lo vio. Eso debe haber sido algo devastador para él. Inquieto, cuando él vio que esto ocurrió, fue algo devastador. Dice que le entró como miedo. Yo digo, ¿pero miedo o temor a qué? Porque no es a los judíos si él estaba haciendo las cosas que ellos querían. Temor a Dios no parece ser tampoco temor a Dios, porque hubiera ido, en vez de haber ido a los sumos sacerdotes, hubiera ido a Cristo que estaba ahí mismo. No lo hacer lo que siente es lo que sienten todos los seres humanos, por muy malos que sean, que es el cargo de conciencia que Dios pone en la mente del ser humano para que cuando peque sea una advertencia de que los pecados te llevan al infierno. De hecho, esa misma conciencia de culpa es la que lleva al creyente a Cristo, porque uno va a Cristo para ser librado de la condenación. Esto es lo que le está ocurriendo a Judas, que se puede decir es uno de los hombres más malvados, porque después de haber estado 3 años con Cristo, hay algunos que piensan a veces, no, Judas lo que hizo fue, como era avaro, él quería ganar dinero, y él sabía que Cristo siempre se escapaba, pero eso sería minimizar realmente lo que ocurrió aquí, porque Cristo inclusive dijo él mismo, que yo los he escogido a vosotros y yo no a ustedes, es un diablo. No estamos hablando de una persona que simplemente tuvo un desliz y quiso hacer dinero. No. Después de 3 años, la presencia de Cristo en este hombre no tuvo ningún efecto, prácticamente. Y para colmo, después de la cena, inclusive dice que Satanás entró en Judas. Lo que quiero decir es que aún en este personaje antagónico tan malvado, aún así no puede opacar y no puede silenciar esta conciencia de culpa que Dios ha puesto en todos los seres pensantes. Ahora, dice, en la Reina Valera dice, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero esto es una traducción un poco, diría yo, desafortunada,
porque da a entender que cuando dice que arrepentido, tal vez uno se hace la idea de que es la misma palabra que se está usando, que se usa en todo el Nuevo Testamento cuando alguien se arrepiente genuinamente y viene a Dios y a pedir perdón. No, realmente no es esa palabra. La palabra griega de arrepentimiento genuino es metanoia, pero que de hecho, si lees en la Biblia de las Américas, dice, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30. Eso es lo que sintió. No fue arrepentimiento de salvación, fue simplemente remordimiento de culpa. Es una palabra completamente distinta. Es que significa pesar. Le dio pesar. ¿Para qué tanto remordimiento o tristeza sintió Judas? Bueno, tanto fue lo que sintió que a pesar de él ser ladrón y gustarle tanto el dinero, él devuelve las piezas de plata. Es un intento tal vez de retratar lo que había pasado. Como que bueno, esto fue lo que ocurrió, yo viro para atrás y empiezo a hacer las cosas bien. Algo como psicológico, ¿no? Y él dice que él quería devolver las piezas de plata. Fíjense que no hay arrepentimiento ninguno aquí. No hay ninguna palabra de que se sienta arrepentido. Nada. Él lo que quiere es resolver ese problema que él tiene ahora. De cómo se siente, de lo mal que se está sintiendo. Que no puede lidiar con eso. Esto es algo increíble. Porque miren lo que dice el verso 4. Yo he pecado entregando sangre inocente. Fíjense que no dice Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Salvador, es el Mesías. No. Yo he pecado y Cristo, esto es muy importante, Él es inocente. Tenemos entonces a la misma persona que lo traicionó, declarando sus propios labios que Cristo es inocente. Esto es lo que está persiguiendo Mateo con este relato. Exaltar a Cristo, presentarlo como perfecto, como sin pecado, como inocente. Esta es la idea. Y fíjense que a veces, cuando uno hace algo malo, llega la culpa. Entonces uno intenta hacer esto. Esto es automático. Para ver cómo cambio la conciencia en mi mente. Si hice algo en contra de esta persona, yo intento buscar en mi mente algo malo que esa persona hizo. Para excusarme de alguna manera, como si se merecía un poco eso. Se lo merecía, porque de todas maneras, mira lo que hizo tal día. Mira, Judas seguro buscó en su mente en 3 años, en todo lo que él vivió con Jesús, y él no pudo encontrar nada que le pudiera decir, bueno, ni siquiera una excusa. Nada. Y él dijo, este hombre es inocente y yo soy el que soy pecador. Soy yo, ni siquiera, no, que fui influenciado por la sociedad, no, yo soy pecador y él es inocente. Esto es lo que hace que le demos gloria a Dios. La inocencia de Cristo en medio de todo este proceso. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ¿qué clase de pastor es esto? ¿Qué preocupados están por cómo se siente Judas? Judas viene de esa manera ahí, porque conociendo a Judas como es, lo soborna y él viene de esa manera. Sabrá Dios cómo él habrá venido. Y eso a ellos no les interesa. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. O sea, a veces tú te piensas que pecando o teniendo algún tipo de amistad con el mundo, cuando estás en el fondo, tú te crees que el mundo te va a dar la mano o que va a sentir algún tipo de simpatía por ti. No, que va a perdonar tu culpa. Nada de eso. A nosotros ni nos importa. Allá tú. Nada de simpatía, nada de darle algún alivio. Quítate el camino que nosotros vamos a lo de nosotros. No puede ser. Entonces, ¿qué va a hacer Judas? Porque ¿qué va a hacer Judas con esto? ¿Cómo va a responder a la audacia de esta gente? Dice el verso 5. Entonces, arrojando las piedras de plata en el templo. Lingüísticamente esto fue, eso lo puso a él con ira. Cuando dice que arrojó, eso fue arrojar, pero de manera violenta, rápida, de enojo, como queriendo vengarse. Es lo que dice él. Ellos no quieren el dinero y él de todas maneras se los quiere dar. Ahora aquí hay algo que me confunde un poco, porque a uno se le hace la idea de que de repente él tal vez se volvió un filántropo haciendo una buena obra en el templo, a regalar dinero. Así de repente. Primero, la palabra que usa no es de que lo dio con amabilidad, es lo tira.
Y lo segundo es que la palabra aquí templo, en el Evangelio hay dos palabras para templo, hieron y naos. Uno se está refiriendo al templo en general, la estructura del templo, ese es el templo. A todo el patio, todos los chambers, esa es la palabra que él se supone que la gente quiere que está usando. No, él usó la palabra que se refiere al lugar santo y al lugar santísimo. O sea, él entró al patio, él pasó todas las partes de las ofrendas y llegó a la mismísima puerta del lugar santo y el lugar santísimo y él arrojó las piezas de plata por debajo. ¿Por qué razón? Porque los únicos que pueden entrar al lugar santo y santísimo son los sacerdotes. O sea, que él los está obligando. Ustedes no quieren coger el dinero, pero yo los obligo. Es inteligente. Buena estrategia. Él los obliga a que ellos cojan el dinero. Así que esto no es para nada caridad. Simplemente es despecho. Porque, óyeme, esa respuesta de allá tú no está muy acorde después de haber trabajado para ellos inclusive. Dice que salió y se ahorcó. Lo mismo que hizo el otro, porque de alguna manera ahorcarse trae, según la Biblia dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él cree que está maldito, él quiere castigo, eso es el concepto de retribución. Y por eso se ahorca igual que Ahitofel. Una idea de maldecirse a él mismo. Es triste, ¿no? Pensar que este hombre hizo todas estas cosas y estando Cristo él mismo también, tan cerca, ¿no? Conociéndolo. No creía en él. Pensando tal vez que iba a recibir algún tipo de alivio. La gente piensa que va a recibir un tipo de alivio después de la muerte, pero eso no tiene nada de veracidad ni de lógica. La muerte lo único que hace es hacer permanente ese dolor y aumentarlo. Dice la Biblia que está establecido que mueras una vez y después ¿qué? Es juicio. O sea, tú te haces, él pensaba que no, y el castigo es morir. No, eso no es el castigo. El castigo viene después. Eso no tiene nada que ver una cosa con otra, es una decisión bien mala. Dice Hechos 1:18. Dice aquí que Judas Iscariote, que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Algo bien triste y trágico esto. Pero lo digo porque aquí dice que se ahorcó y aquí después está diciendo los hechos y aquí da la idea que puede ser una contradicción, pero simplemente lo que significa seguro es que él se colgó y se rompió la rama o el nudo se soltó o un viento o algo pasó que se cayó sobre las rocas y toda esta escena bien desagradable. Dice el verso 6. O sea, ya los principales sacerdotes ya tienen el dinero. Y dijeron, no está permitido echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ahora ellos son los más justos del mundo. Fíjate qué clase de ironía es. No, cuidado con echar ese dinero en la ofrenda. No, Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Por qué? Ellos son hipócritas. Cristo lo dijo en Mateo 23, son guías de ciego, colás el mosquito y os tragáis el camello. O sea, se preocupan por cosas a veces. Eso, que sacaste el dinero de los cofres para sobornar y ahora eres muy santurrón como para ponerlo de siempre, porque dice aquí que es precio de sangre. Eso significa que eso es dinero que se usó para injustamente comprar o sobornar o dar la muerte a alguien justo. Es grave, tan grave que ellos tan malos son, ellos ni siquiera tienen ponerlo en el tesoro del templo. Dios no lo permite. Esto es un autorreconocimiento de sus propios labios. A ellos decir esto, ellos mismos se están haciendo culpables. Ellos están reconociendo que Cristo era inocente, porque esto es precio de sangre de sus propios labios. Y esto es lo que está buscando Mateo, que vean su propia declaración. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Me parece ser algo piadoso, ¿no? Un campo que ya no se usa del alfarero, donde se recogía mucha arcilla, ya posiblemente un campo que ya era pura roca, tal vez, o tierra mala,
que nadie lo usaba, bien barato. Vamos a hacer algo bueno, supuestamente. ¿Pero para qué? Para enterrar ahí a los gentiles, por cuales ellos sentían hasta desprecio. Es como que este dinero malo, feo, maldito para la gente que tampoco a nosotros nos interesa. Todo lo que hicieron ellos aquí apunta a injusticia, a pecado de parte de ellos y a inocencia por parte de Cristo. Versículo 8, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Pero este era el campo del alfarero. O sea, ya habían pasado 30 años y todo Jerusalén ya sabe lo que hizo Sanedrín. Tanto así que ellos le ponen el apodo, ese campo se llama campo de sangre. Todo el mundo sabe lo que pasó. O sea, que entonces tenemos también el testimonio 30 años después de que todo lo que ocurrió referente al juicio de Cristo fue completamente injusto. Y Hechos 1:18 además dice que el campo donde Judas murió también le pusieron, allá han pasado, cuando dicen esto en Hechos 1, ya han pasado más de 40 días. Y también ya la gente en ese entonces también reconocía todo lo relacionado con Judas. Era precio de sangre, dinero de sangre, campo de sangre. Aceldama, que era Aceldama en su propia lengua. Todo esto es soborno, injusticia. Versos 9 y 10. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. O sea, todo esto tal vez parece que es un complot de hombres, y si los hombres hicieron todas estas cosas y el Sanedrín los judíos no pudieron encontrar nada con lo cual culpar a Cristo. El propio Judas reconoce que es inocente. Todo juicio fue ilegal. Toda la población de Jerusalén, 40 días después, sabe que fue injusto. 30 años más tarde todavía la gente se recuerda de la historia. Pero lo interesante aquí también que es que todas estas cosas es el cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de las profecías de Dios. Y dice que lo dicho por el profeta Jeremías, realmente esta profecía no está en Jeremías, sino en Zacarías. Pero parece ser que como ellos tenían dividido las escrituras entre la Torá o Moisés o la ley, los profetas y los escritos o los salmos. Y entonces en aquellos pergaminos el libro que estaba de primero era Jeremías. Entonces a veces ellos mencionaban cosas de libros más abajo, pero decían Jeremías porque era lo que estaba en el tope. Entonces eso no quiere decir que la profecía viene de Jeremías, pero ese era el libro grande, era Jeremías. Cristo mismo en muchas ocasiones citó cosas que estaban en los salmos y realmente no es en los salmos, sino en libros que estaban debajo, pero es el primero. Y Jeremías se piensa que era el de arriba porque es el libro más grande de los profetas mayores. No es el que tiene más capítulos, pero sí es el que tiene más palabras. Y esto no es una contradicción, pero simplemente es un dato interesante. La idea aquí es que, como quieras que mires esta historia, Cristo siempre es ensalzado. Todo lo peor o lo mejor, desde el punto de vista antagónico, que el mundo pudo ofrecer, Judas, con Satanás dentro de él, todo aquel poder político de los romanos, todo aquel el poder religioso de los judíos corruptos, todo eso fue lo peor que pudo ofrecer el mal, y aún así Cristo se mantuvo todo el tiempo silencio y no se le pudo probar nada. Así de grande es la perfección de Cristo. Además de glorificar a Cristo por entender estas escrituras, también se puede ver aquí que es una enseñanza de cómo nosotros reaccionamos ante el pecado. Y este caso de Judas parece ser un caso bastante extremo, pero ustedes no piensan que él también tuvo la oportunidad de ir a Cristo en vez de escoger la otra parte. ¿Cuál es la tristeza que alguien puede tener? ¿O cómo es tu tristeza? ¿Qué provoca en ti la depresión? ¿Qué vas a escoger tú hacer?
Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esto es porque en la primera carta a los Corintios, Pablo los reprende, porque están haciendo cosas bien mal hechas. Entonces después Tito regresa y le dice a Pablo, mira, como que se te fue la mano porque ellos están, tú sabes, se sintieron mal, pero corrigieron su camino, pusieron disciplina, mejoraron. Y por eso Pablo después le dice, yo sé que los entristeció mi carta, pero no me pesa, porque fue para bien. Porque este tipo de tristeza produce muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir porque fíjense, ir a la iglesia, leer la Biblia, hacer todo tipo de oraciones, este tipo de cosas no salvan a la persona. Estas son herramientas que Dios pone para afinarte, para que seas un buen siervo, para que trabajes para Él. Pero nada de esto trae salvación ninguna, ni mantiene salvación. Pero lo que sí ocurre es que cuando sea que un líder religioso te reprenda por tu pecado, sea que un hermano te reprenda por tu pecado, sea que leyendo la palabra seas reprendido por un pecado, sea que tu propia conciencia te acuse porque has cometido un pecado terrible, lo que debes hacer es venir a Cristo. Así es como tú reaccionas. Todo el tiempo es como tú vas a reaccionar. Porque la palabra dice que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Y esto no es dicho desde el punto de vista de dar una licencia para que las personas pequen más, sino el contexto es precisamente, es que no importa lo que tú hayas hecho, por muy grande que sea, por muy raro que sea, por muy único que sea, aunque abunde ese pecado, la gracia siempre va a estar por encima. La enseñanza siempre de Dios, o el mensaje de Dios para este mundo siempre, no importa la situación del pecador, siempre tiene la oportunidad de venir a los pies de Cristo y que sus pecados sean perdonados. Ven a Cristo y vas a recibir lo que necesitas, el auxilio, el socorro en el momento oportuno, dice la palabra. Y termino con Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Que Dios te bendiga.